Lo que sigue diciendo Alejandro Soto. Está con nosotros, como habíamos anunciado, el congresista Alejandro Muñante para hablar de este y otros temas. Él es representante de la bancada de Renovación Popular. Muy buenas noches y bienvenido. Muchas gracias, Mávila. Alianza para el Progreso ha salido, por cierto, y esa quizás sea la novedad. La bancada de Alianza para el Progreso ha salido y ha dicho: nuestro respaldo es pleno y absoluto al presidente del Congreso. Esto a través de su vocero, el señor Eduardo Salguana. ¿Algún comentario? Bueno, es natural, ¿no?, que su bancada lo defienda, lo respalde. No me sorprende las declaraciones. Más bien creo que van en consonancia con lo que el señor Soto ha venido diciendo y defendiéndose todo este tiempo. Eso no merma en nada que otras bancadas sí le hayan puesto el faro, ¿no?, y que le exijan al señor Soto todos los días, de ser necesario, que salga a aclarar cada una de las denuncias que tiene. O sea, nosotros seguiremos en nuestro plan de pedirle cuentas claras, máxima transparencia posible, aun cuando su bancada y otras por ahí de repente, que no nos sorprenda tampoco, salgan a respaldar al señor Soto. Bien, ¿confía en los anuncios que ha hecho el congresista Diego Bazán como titular ahora de la Comisión de Ética cuando dice que se va a analizar? Es más, durante la reunión de este jueves, me parece, ya van a empezar ellos a ver las denuncias presentadas en contra de Soto, que van, digamos, desde poco antes de que fuera él investido como congresista de la República hasta la fecha, que tiene que ver la relación con la hermana de esta supuesta pareja suya, el tema de los trabajadores, por ejemplo, y lo de la ley concreta que lo habría beneficiado. Sí, que sepa la ciudadanía que las investigaciones contra el señor Soto en la Comisión de Ética se van a reducir solamente a aquellas que tienen como característica el haber iniciado cuando ya juramentó el cargo, ¿no? Todo lo que hemos visto respecto a su casa, ¿no?, denuncias, todo eso. O cuando no fue regidor y cobró no, de dietas, claro, perdóneme, de manera irregular. no le eso compete, ya no le toca al Congreso. No le compete a la Comisión de Ética. El congresista Bazán ha señalado y ha dado un tiempo estimado de 3 meses, lo que debería demorar 4 a 5 meses. Obviamente, aún cuando sean 3 meses, nos pareciera muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Somos de la idea, Mávila, que la potestad sancionadora en cuanto a ética se refiere del Congreso debería pasar a la mesa directiva para que sea mucho más rápido. ¿Acabar con la comisión? Yo creo que sí, Porque, a ver, cuando sucedió lo del señor Pasión Dávila, ¿no es cierto?, que golpeó al señor Burgos en plena sesión del Congreso. Lo sancionamos rápido. Pero a ver, ¿cómo pasa el caso Soto, la mesa directiva, si eres el presidente del Congreso? Bueno, lamentablemente tenemos al propio presidente pero podrían ver lo demás. O sea, el tema es que necesitamos apresurar los plazos, o sea, 3 meses, que es lo que más va a correr el congresista para que se puedan dar. Yo creo que aún sigue siendo muchísimo tiempo. Bazán ha dicho además que no puede ser que haya una sanción de 120 días, que eventualmente es la que le aplicarían a Alejandro Soto si al final se demuestra que tiene responsabilidad en estas denuncias, sino que le ha dicho que no se puede simplemente llamarle la atención, que tiene que haber sanción, sea la falta menor, mediana, mayor, tan grande como las que se le imputan a Alejandro Soto o cualquiera. Es decir, que siempre tiene que haber una sanción efectiva, un día de suspensión. Lo que dice él es que hay que cambiar el reglamento del Congreso. ¿Apoyarían ustedes? Yo creo que sí, y yo más bien quiero impulsar desde la Comisión de Constitución una subcomisión para la actualización y revisión de nuestro reglamento, porque definitivamente es muy burocrático, los plazos son muy largos, y necesitamos, frente a la coyuntura, por ejemplo, del señor Soto, nada más y nada menos que presidente del Congreso, una respuesta mucho más rápida de parte del Parlamento. De acuerdo. Vayamos ahora a un tema que a usted le interesa muchísimo, porque usted ha sido uno de los más involucrados y de los que más ha analizado el plan del señor Nayib Bukele, que se ha convertido un poco en el tema de moda. ¿No? El rockstar. El tema de moda cuando se habla de inseguridad ciudadana. Hoy el señor Otárola ha dicho, bueno, aquí no habrá plan Bukele, aquí habrá un plan Boluarte. La exposición del presidente Otárola le ha dejado a usted satisfecho y tranquilo con relación a lo que planea hacer el Ejecutivo para combatir la inseguridad. No, tranquilo no estoy. Y tengo que confesarlo, Mávila, porque definitivamente estamos viendo buenas intenciones, estamos viendo medidas paliativas, pero que no obedece realmente a un plan concreto. ¿Podemos leer algunas, si me permite? Por supuesto. A ver, por ejemplo, dentro de los proyectos que se han propuesto en esta delegación de facultades, los decretos legislativos sería uno que regula a las empresas de intermediación de servicio de taxi.
¿Le parece esa una medida adecuada? Yo creo que está bien. O sea, como te digo, no tengo mayor objeciones con respecto a las iniciativas que se están presentando, a no ser una que es el tema de, por ahí nos comentaron que se iba a ampliar la discrecionalidad de SUCAMEC para poder entregar armas de uso civil, ¿no es cierto? Yo creo que si un ciudadano que cumple los requisitos para aportar un arma, deberían dárselo sin mayor trámite, pero ampliar la discrecionalidad a este órgano, más bien creo yo que sería obstaculizar la defensa personal que puedan hacer los ciudadanos ahí donde falta un policía o donde falta un sereno para resguardar su seguridad. Ha dicho el señor Otarola que se ha pedido esta delegación de facultades con la Constitución en la mano para garantizar los derechos humanos, y eso puede tener que ver con, por ejemplo, esa discrecionalidad, es decir, para no darle arma a cualquiera y luego encontrarnos con gente que de pronto se toma un par de tragos y hace uso de la pistola, como ya hemos visto que ocurrió en San Isidro con algunos vecinos. Completamente de acuerdo con eso, pero ciudadano que cumple los requisitos, que no tiene antecedentes, que pasa el certificado médico psicológico, si quiere una arma para su defensa personal, habida cuenta la creciente inseguridad ciudadana amable, yo creo que más bien la política debe ser de fomentar el uso responsable del arma de uso civil, porque claro está, o sea, somos conscientes de que no tenemos un policía al costado que nos esté cuidando, no tenemos un sereno al costado, y muchas veces se ha visto que también es un agente disuasivo para la delincuencia, el hecho de que sepan que la ciudadanía responsable puede portar un arma. Tenemos parte de las declaraciones que ofreció el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a propósito de esto, y luego leemos una carta que usted le ha enviado a la presidenta a propósito de la lucha contra la inseguridad. Y por supuesto que va a respetar plenamente los derechos fundamentales de todos y cada uno de los ciudadanos del país. Este plan ha sido preparado con la Constitución en la mano y no trata de compararse con ningún otro plan, porque la realidad del Perú es distinta de la de otro país. Muy bien, esta es la carta entonces que le dirige usted a la presidenta Dina Boluarte, en la que le dice: tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla cordialmente, pero a la vez solicitarle que convoque a la brevedad posible a una reunión del Consejo de Estado con el propósito de definir de manera concertada entre todos los poderes las acciones concretas que se van a llevar a cabo para afrontar el problema de la inseguridad. Ahora, ¿es oportuno pedirle esta reunión del Consejo de Estado inmediatamente después de haber escuchado al Premier y su política para la lucha contra la inseguridad ciudadana? Yo creo que sí, porque es necesario enmendar algunas cosas, es necesario dirigir, tener una hoja de ruta. Justamente, algo que caracterizó y el plan exitoso del señor Bukele, más allá de las opiniones en cuanto a las formas que pueda haber allá, es que hubo una decisión política y hubo un plan. Justamente le llamamos el plan Bukele. ¿Por qué? Porque hubo un antes, un después, ¿no es cierto? Aquí no sabemos qué cosa va a pasar. No sabemos si con estas medidas va a ser lo único que van a implementar. Por eso mi pregunta era si usted confiaba. Sí. Y si me permite, bueno, yo le hablaba de la intermediación del servicio de taxi, un decreto legislativo para regular a las empresas que son intermediarias, es decir, los taxis por aplicativo. Otro decreto legislativo para, por ejemplo, la ley de transporte público especial de pasajeros en vehículos menores, con restricciones para las motocicletas, me imagino. Otro decreto que aprueba disposiciones para la implementación, operación y mantenimiento de la central para la atención de emergencia y urgencias. Es correcto, ¿no? Ley que fortalece la seguridad ciudadana perfeccionando el marco legal aplicable para casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar. Imprescriptibilidad de la requisitoria. Sí, también. Está bueno. Es decir, que la requisitoria esté permanentemente y que no desaparezca simplemente al cabo de cierto tiempo. Así es, me parece correcto. O sea, me parece correcto, pero tiene que obedecer a un plan. Un plan que justamente va a nacer de la concertación, no solamente del Poder Ejecutivo, o no solo del Congreso. Nosotros hacemos nuestro esfuerzo de presentar proyectos de ley, algunas se aprueban, otros la observan, como vimos el tema de la expulsión de los ciudadanos extranjeros. Sin embargo, creo que juntando al Poder Judicial, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, a la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo, el Congreso, podemos hacer un plan y decir, mire, vamos a digamos, elaborar un plan marco de lucha contra la extorsión. Vamos a implementar una ley, el Poder Judicial va a implementar un procedimiento, o sea, va a haber una recomendación, una retroalimentación entre los diferentes poderes y organismos. ¿Cuál sería para su aporte convocado ese Consejo de Estado? ¿Qué le diría usted a la presidenta o qué expondría ante el Poder Judicial, la Fiscalía y los ministerios encargados? Mira, uno de los temas que cae de Maduro es el tema de la extorsión. Por ejemplo, recibo yo en mis despachos denuncias por extorsión ciudadana, ¿no? Que dice, congresista, por favor, ayúdenos. ¿Qué sucede? Que cuando alguien denuncia una extorsión,
uno tiene que esperar la venia, la voluntad, las ganas, ¿no?, del juez de ordenar el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Si el juez no le da la gana o si tiene mucho que hacer, ese caso prácticamente se queda en el olvido hasta que llegan a matar a la persona que está extorsionando. Así como la ley de terrorismo, por ejemplo, que tiene su propio marco y su propio procedimiento, podemos también hacer una ley marco de lucha contra la extorsión, que aplique propios procedimientos y que se reduzca estos plazos y que combine incluso a los jueces y fiscales a actuar mucho más rápido de lo que están haciendo actualmente con las leyes generales. Le hago una pregunta antes de mostrar un pronunciamiento del partido y la bancada de Perú Libre sobre la oposición o por qué ellos se oponen a la implementación de un plan Bukele en el Perú, que tiene que ver con las políticas que en su momento se dieron en el marco de la lucha contra el terrorismo durante el gobierno de Alberto Fujimori. ¿Usted cree que un marco legal como aquel debería volver a replicarse en este caso para luchar, por ejemplo, contra el crimen organizado? Mira, hay algunas cosas que se tienen que evaluar. Por ejemplo, una de las cosas que funciona en El Salvador con el tema de la reclusión de los presos es que los policías, o lo que vendría a ser acá el INPE, están con capuchas, no se dejan ver el rostro. ¿Por qué? Justamente por las represalias. Aquí, por ejemplo, tenemos a fiscales que increíblemente, ¿no?, dejan suelto a compañeros de crimen, por ejemplo, Marito Cris. Por ejemplo, usted, el retorno de los tribunales sin rostro? En los casos muy graves de crimen organizado, de sicariato, yo creo que podría ser una figura excepcional para esos casos. Por eso te hablaba de la ley marco contra la extorsión, que en casos excepcionales, por las circunstancias de la criminalidad que hoy vemos en nuestro país, yo creo que sí es necesario proteger la identidad de los estados de jueces. excepción? Los estados de excepción siempre y cuando se elabore un plan, un antes y un después. Por ejemplo, en El Salvador, ¿por qué funciona el estado de excepción? Porque hubo una partida presupuestal especial para fortalecer a la policía y a las Fuerzas Armadas y además se le dotó de mayores implementos y mejoraron los honorarios de las policías. Correcto, pero también se ha ido perpetuando el estado de excepción en El Salvador. Bueno, es un tema que es una advertencia, ¿no? Sin embargo, si queremos aquí implementar un plan de excepción o un régimen de excepción, primero preparemos a la policía, uno. Dos, preparemos las cárceles. Por ejemplo, ¿el toque de queda podría volver, diría usted, durante determinado tiempo? No, el toque de queda tampoco se aplica en El Salvador. Yo creo que lo que hay que hacer, por ejemplo, es implementar nuevas cárceles. La presidenta Boluarte habló de la construcción de 2 cárceles. Hoy día en el Congreso, mientras estábamos reunidos, se habló del Frontón, se habló del CEPA, y yo he planteado sobre la mesa la ampliación del penal de Chayapalca, ¿no? Tenemos un estado de cosas inconstitucional que el Tribunal Constitucional ha advertido que al 2025, si no se acaba con el problema del hacinamiento, la política tiene que ser de liberar delincuentes. Bien. Yo creo que eso sería demasiado peligroso. Quería exponer para conocimiento de nuestros televidentes también y para escuchar cuál es su opinión o su reflexión este pronunciamiento que ha hecho Perú Libre sobre el plan Bukele. Dice, existe un nivel de coordinación de las Fuerzas Armadas y policiales, los medios de comunicación y el gobierno con la derecha para inducir en el subconsciente de los peruanos el plan de control territorial, denominado Plan Bukele, como estrategia para consolidar tras un golpe de Estado, cierre del Congreso, destitución de jueces, reforma del sistema judicial y vulneración de la separación de poderes. Basta recordar cómo surge el plan Bukele en El Salvador. El presidente, en febrero de 2020, ingresa al recinto de la Asamblea, es decir, al Congreso salvadoreño, con policía y el ejército fuertemente armados, solicitando se apruebe un crédito de $109 millones para financiar este plan de control territorial. ¿Qué le responde a sus colegas de Perú Libre? Bueno, yo me sorprende mucho porque, por ejemplo, tienen a un congresista militante de su partido como el congresista Américo Gonza, que también incluso estuvo en El Salvador, hoy estuvo con nosotros en esta conferencia que tuvimos en el Congreso, y él apoya plenamente el plan Bukele, ¿no? Entonces, no sé, que se pongan de acuerdo en las internas primeramente, ¿no? Pero nadie está diciendo aquí que vamos a implementar el plan Bukele. Yo mismo me opondría a una situación de esa naturaleza porque cada realidad es distinta. El propio alcalde que va a estar con nosotros aquí nos va a decir claramente que El Salvador tiene otra realidad. El señor Otárola habló de plan Boluarte. Pónganle el nombre que quieran, pero por favor que haya un plan, que exista un plan. Claro, está un poquito retrasado el alcalde de Santa Ana, pero como decía el congresista Alejandro Muñante, estamos esperándolo para conocer directamente de su experiencia. Hoy escuchaba también a algunos candidatos a la presidencia de ese país que se oponen, ¿no? Y que denuncian, por ejemplo,
o más bien lo que hacen es transmitir información que han publicado algunos medios en El Salvador sobre cierta negociación que habría con los cabecillas de estas mafias en El Salvador, que estarían viviendo bastante bien dentro de estos penales, como reyes, y que a cambio de estos beneficios al interior de los penales es que Bukele habría podido pues controlar. Es decir, los detractores de Bukele también se han expresado sobre esto. Bueno, entiendo que existen muchos detractores aquí en el Perú, en el propio El Salvador existen. Yo he estado en El Salvador, he visto la experiencia y he podido consultar y hablar con los propios ciudadanos. El tema de las denuncias de las negociaciones con los cabecillas es un tema que o ha la sonado detención bastante. de varios miles de personas que, por ejemplo, durante un año perdieron el trabajo, perdieron la casa, perdieron el auto, perdieron probablemente incluso lazos familiares. Luego se demostró que eran inocentes, pero quien repara es el Estado salvadoreño. Bueno, en el caso de un exceso, ¿quién debería reparar? Mira, los problemas de la justicia ocurren en todos los países del mundo. Aquí también hemos encerrado gente y luego se les ha soltado porque después de un proceso se dieron cuenta que era inocente. A ver, yo cuando veo las cárceles de El Salvador veo gente tatuada, ¿no es cierto? No veo gente, no, digamos, sin tatuajes, veo gente con tatuajes. Ahora, ¿qué cosas de lo que se tatúan en el cuerpo? Se tatúan justamente los símbolos de las maras, que son organizaciones criminales. Es como que si aquí alguien se tatuara pues Sendero Luminoso, ¿no? O el Tren de Aragua, por ejemplo, ¿no? Entonces, si una persona con esos tatuajes está encarcelada es porque de una u otra manera ha delinquido, porque para ingresar a las pandillas, eso no está en para ingresar a las cuestión. pandillas tuvieron que haber matado a una persona. No está en cuestión eso, sino el trato que se le puede dar y la negociación que puede haber detrás de. Pero a mí me gusta, Mávila, la frase que dijo el general Quiabra, no sé si fue aquí en tu programa, que dijo que ahora la inseguridad ha sido trasladado a los delincuentes. O sea, ahora ellos mismos no saben en qué van a parar. Escuchemos Yo creo que eso la al ministro, ciudadanía ¿le parece? tiene mucho respaldo. Al ministro de Economía, porque usted dijo algo importante, se necesita dotar de recursos. Bueno, pues el Ministerio de Economía ha dicho que ahora hay un plan con punche seguridad, 1.500 millones de soles para su ejecución en el presupuesto público de 2023 y 2024 para apoyar 30 medidas. Esto es lo que dijo el ministro. Entonces, la medida, el plan que nosotros denominamos compunche seguridad, yo estoy seguro que va a ser mejor que el plan de Bukele, porque no solamente va a ser un plan reactivo que busque capturar a los delincuentes, lo estamos haciendo, sino también prevenir. Hay recursos que vamos a dar este año para la adquisición de patrulleros, para incrementar el número de policías en las calles. Hay una serie de medidas, son más de 30 medidas que van a requerir de financiamiento y que estamos incluyendo tanto este año como el próximo año en el presupuesto. Muy bien, veamos ahora las cifras que se invirtieron en este plan en El Salvador. Ojo, considerando que se trata de un país mucho más pequeño que el Perú. 25.9 millones de dólares para equipo e infraestructura de videovigilancia. 46.6 millones de dólares para movilidad estratégica. 17.4 millones de dólares para la adquisición de equipo táctico. 15.5 millones de dólares para la modernización hospitalaria para personal de seguridad. Un crédito de 109 millones de dólares que se distribuye de esta manera. 3.3 millones de dólares para administración, supervisión y auditoría. La construcción de una mega cárcel para 40.000 reos que bordea los 70 millones de dólares. En total, Bukele destina al área de seguridad pública 1.664.000 millones de dólares, ¿no? Si no me equivoco y he leído bien la cifra. Es correcto, usted la ha leído mejor que yo. ¿Estamos cerca? Bueno, mira, El Salvador es un país pequeño, pero ojo, allá la tecnología no es tanta como acá. Por ejemplo, el alcalde de Santa Ana se sorprendió muchísimo cuando visitó el municipio de San Isidro, cuando visitó el municipio de Jesús María, y se dio cuenta pues lo sofisticado que están estas municipalidades en cuanto a videovigilancia, drones. Allá no tienen nada de eso. Bueno, lo que allá sobra es voluntad política. ¿Cuántos distritos han visitado los alcaldes? Han visitado San Isidro, Jesús María, San Martín de Porres, han estado hoy en el Callao, ¿no? Y la Municipal de Lima. Si no me recuerdo, también Jesús María. Pero, por ejemplo, Olivos, ¿tiene la misma capacidad tecnológica?
Obviamente tiene la cantidad de no cámaras. tiene la misma... El otro día el propio Canales, el Sí, alcalde de pero- Miraflores decía que es imposible, que ellos no tienen policías, pueden tener algunas cámaras, Yo pero no podría tienen decirte, policía. Mávila, que aún el distrito, no sé, pues de Comas, podría tener más cámaras de videoseguridad que lo tienen ellos. Yo he estado en el distrito de Santa Ana, que es la segunda ciudad más grande de El Salvador, y su sistema de videovigilancia es esta pantalla nada más. O sea, realmente recursos son bastante limitados. Lo que sobra allá es voluntad política, ganas y deseo de querer cambiar la realidad de un país que estaba sumergido en la delincuencia y que hoy pues está atrayendo al mundo. Ujú. De acuerdo. Un último comentario simplemente muy corto. El señor Bukele tiene el 68% en este momento de respaldo si es que pudiese postular a las elecciones. El 68% de los electores en El Salvador votarían por él. La Constitución prohíbe que esto ocurra. No sabemos qué es lo que va a pasar o cómo va a hacer él para poder volver a ser candidato. Los demás están bastante lejos. ¿Usted cree que debería volver a ser candidato? Bueno, la población y el alto grado de aprobación que tiene lo demuestran. Aún cuando tenga que modificar la Constitución. Pero lo que yo pude conocer justamente a raíz de la visita de los señores es que el Tribunal Supremo de El Salvador había señalado que no se podría restringir el derecho a la participación política antes que incluso el señor Bukele llegara a la presidencia. Pero nos estamos recordando en este momento, cuando lo escucho hablar, de la interpretación auténtica para la reelección de Alberto Fujimori. Sí, pero la interpretación auténtica fue durante el gobierno de Fujimori. Esta interpretación que hizo el Tribunal de El Salvador se hizo antes que el señor Bukele llegue al poder. Entonces, eso cambia las cosas por completo. En para razón usted. a eso es que creo que van a aplicar una estrategia. No estoy muy enterado de ese tema, ya. Creo que él va a renunciar 6 meses antes para volver a postular. Es un tema ya que lo van a manejar los propios salvadoreños, pero lo cierto y lo concreto es que goza de tanta popularidad que hoy en día los salvadoreños, después de haber vivido en un país trágico, no quieren perder esa sostenibilidad de la política que ha emprendido el señor Bukele. Bueno, vamos a ver la nota sobre cómo van los sondeos de opinión de cara a la elección. Muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias, congresista Muñante. Nos dicen Gracias. que el alcalde de Santa Ana está indispuesto, pero evidentemente con usted ya hemos tenido un panorama clarísimo. Muchísimas gracias. Lo único que queremos, Mávila, es que se aplique un plan realmente en el Perú y que todos, por supuesto, tenemos que apoyar. Tenga el Gracias. nombre que tenga. Tenga diría el nombre usted. que tenga. Vamos con la nota.